Buenos días, nosotros somos el grupo que le correspondió los beneficios tributarios para personas obligadas a llevar contabilidad del artículo 26 del Estatuto Tributario. El grupo está conformado por María Alejandra Arias, Dayana Lorena Jiménez, Diego Felipe Moreno y Ricardo José Calderón. Primero queremos hacer una contextualización acerca de los beneficios tributarios. Los beneficios tributarios son aquellas deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales presentes en la legislación tributaria que implican una disminución en la obligación tributaria para los contribuyentes. Esto con ciertos objetivos económicos como el desarrollo de las regiones, la generación de empleo y la promoción de sectores económicos determinados. Los beneficios tributarios son el impuesto sobre la renta. En las declaraciones de renta se presenta un proceso de depuración encaminado a establecer cuál va a ser la base gravable del contribuyente. Posteriormente, sobre esa base se aplica una tarifa fijada por la ley, obteniendo el impuesto básico, que a su vez se afecta con descuentos tributarios para llegar finalmente al impuesto neto del contribuyente. Ay, no. Estoy calculando mal la base gravable del impuesto a la renta. Se me olvidó incluirle los descuentos tributarios, ¿no? Esto me ayuda con la renta líquida. Pero, ¿qué son los descuentos tributarios? En los artículos que encontramos que se aplican estos descuentos tributarios está el artículo 254, el cual habla de cómo los contribuyentes pueden descontar los impuestos que hayan pagado en el exterior. Esto quiere decir que los contribuyentes que residen fiscalmente en Colombia deben aclarar los ingresos o rentas que obtengan en el exterior, ya que pues esto se debe a que deben pagar doble impuesto por los ingresos de fuente extranjera, ya que se les cobra lo del extranjero y lo que están y por estar aquí en Colombia. En reconocimiento de esta realidad, la ley colombiana permite tratar como descuento tributario los impuestos que se hayan pagado ya en el exterior, siempre y cuando este descuento no exceda el monto del impuesto que se deba pagar aquí en Colombia. También tenemos el artículo 249, el cual menciona que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que están obligados a presentar declaraciones de renta dentro del país tienen derecho a descontar un monto de impuestos sobre la renta del 20% por ciertas donaciones que hayan realizado durante el año o el periodo gravable. Y también el artículo 115, el cual menciona que es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado durante el año o en el periodo por parte del contribuyente, teniendo una fuerte relación con la actividad económica que esté realizando la corporación. Por otro lado, tenemos los beneficios tributarios a algunos sectores específicos, como lo son la economía naranja. Esto es con base a impulsar ciertos sectores, a buscar el desarrollo de la economía y del bienestar. Entonces, la economía naranja se le hace exentos, ellos son exentos de renta por 7 años en sus ingresos, pero tiene ciertos requisitos. Es como si sociedades que se constituyan antes del 2022 y hagan una inversión de 4.400 VT, lo que son 156 millones de pesos aproximadamente, y la empresa debe tener ingresos menores a 80.000 VT, lo cual son 2.484.000 pesos, millones de pesos. También tenemos beneficios para el sector agropecuario, los cuales son que ellos van a estar exentos por 10 años de pagar este tributo, siempre y cuando su inversión supere los 1.500 VT, que serían 53 millones aproximadamente. También tenemos beneficios para la venta de energía eléctrica, pero esta tiene que ser con fuentes no convencionales, como lo son la energía eólica, la biomasa, residuos agrícolas, energía solar o de mares. Esto se les descuenta el 50% de la renta líquida por 15 años, pero su inversión tiene que ser entre 1.500 y 1.800 millones de dólares, y el 10% tiene que ser exclusivamente a este tipo de energías renovables o no convencionales. Por otro lado, tenemos el sector hotelero, que se establece un 9% descontable de la base por 20 años, pero tienen que ser edificaciones, su limitación es edificaciones en municipios
con población inferior a 2.000 habitantes, a 200.000 habitantes. También tenemos en otra categoría, ya no de economías diferenciales, sino del artículo 258, rayita 1, descuentos del IVA pagado en activos fijos. Entonces, el estatuto dice que para activos fijos reales, los cuales son activos fijos tangibles que participen directamente en la actividad productora de la renta del contribuyente, como pueden ser maquinaria, un edificio donde funciona la planta de producción o de procesamiento, lo que contribuye a la actividad, a ellos se les descuenta el IVA pagado por estos activos directamente del impuesto de la renta. Tiene un límite, y es que el descuento tributario no aplica para quienes no son responsables de IVA. También encontramos incentivos tributarios al empleo juvenil. Esta medida consiste en que se les deduce el 120% de los pagos que se realicen por salario a empleados que sean menores de 28 años. Y su limitación o condición es que tiene que ser el primer empleo de la persona que sea menor de 28 años. También tenemos en el artículo 253 beneficios tributarios por reforestación, donde los contribuyentes que establezcan nuevos cultivos de árboles de las especies y áreas de reforestación que autorice el INDERENA, tienen que ser obligatoriamente esos, tienen un derecho a descontar del monto del impuesto sobre la renta hasta el 20% de la inversión certificada por el instituto. Tiene una limitación también, que es el monto de la inversión no puede exceder 3 pesos por árbol, por cada árbol, y no exceda el 20% del impuesto básico de la renta determinado del respectivo año gravable. También, por otro lado, tenemos los descuentos tributarios por inversiones en mejoramiento del medio ambiente, que se refiere al artículo 255. Estos descuentos por inversiones son a fin de controlar y mejorar la conservación del medio ambiente. Entonces, todas aquellas empresas que ayuden a la conservación del medio ambiente podrán descontar el 25% del valor invertido, pero solo el 25%, que es el límite. Por otro lado, tenemos el artículo 256, que nos hace un descuento tributario por inversiones en desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, las personas, empresas, proyectos que hagan inversión en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de Ciencia, Tecnología e Innovación pueden descontar, pero solo el 25% del monto de la inversión del impuesto de la renta. Ese es su límite, puede ser solo el 25% máximo. Por otro lado, tenemos el artículo 257, el cual nos habla de descuentos tributarios por donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Las donaciones que se realicen a estas entidades sin ánimo de lucro se tratarán con un descuento del 25% de la inversión. Este también tiene un límite, que es que el descuento no aplica para entidades sin ánimo de lucro que no estén calificadas en un régimen especial que ya está determinado. Por otro lado, tenemos limitaciones. Por ejemplo, para el artículo 255, que es el del mejoramiento del medio ambiente, el 256, que es el de tecnología, inversión y desarrollo, y el 257, que es por donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Estas limitaciones, algunas ya las había mencionado anteriormente, son que los descuentos de estos artículos no podrán exceder el 25% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo año gravable. Y por otro lado, tenemos que para el artículo 255, el exceso originado en el descuento podrá tomarse dentro de los 4 periodos gravables siguientes al que se efectuó la inversión y del mejoramiento del medio ambiente, porque se nos habla del mejoramiento. En el 256, que nos habla sobre investigación y desarrollo, podrá tomarse este beneficio dentro de los 4 periodos gravables siguientes al que se efectuó la inversión. Y en el artículo 257, que nos habla de donaciones a entidades sin ánimo de lucro, este podrá tomarse dentro del periodo gravable siguiente al que se efectuó la donación como tal. Entonces, esto nos da ciertos periodos de tiempo para realizar como el descuento. Por otro lado, tenemos el artículo 260, que nos habla de la intransferibilidad de los descuentos tributarios. ¿Qué nos habla de esto? Que en ningún caso podrá ser trasladado a los socios o copartícipes o asociados o accionistas o comuneros los descuentos tributarios que se gocen
eh, en la renta de la persona. No son intransferibles, no se les puede pasar a nadie, pero sí hay derecho a la irrenunciabilidad. La persona puede renunciar a ellos, pero no se pueden transferir. Por otro lado, tenemos límites de los descuentos en general. Ya no hablamos específicamente del 255, 256 y 257, sino los generales, que nos habla de que estos descuentos sobre la renta, en primer lugar, en ningún caso podrá exceder el valor básico del impuesto sobre la renta. Y la determinación del impuesto después de los descuentos en ningún caso podrá ser inferior al 75% del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva sobre el patrimonio líquido, antes de cualquier descuento tributario. Vamos a explicarles algunos ejemplos acerca de estos beneficios tributarios con base a personas obligadas a llevar contabilidad. Hola, me llamo Diego y ahora a continuación les voy a mostrar uno de los ejemplos sobre descuentos tributarios, más concretamente sobre los descuentos tributarios relacionados con la inversión en innovación, ciencia y tecnología. Antes de empezar con la demostración y explicación del ejemplo en cuestión, quisiera hacer una aclaración sobre los descuentos tributarios por inversión en desarrollo tecnológico e innovación. Toda inversión calificada por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación podrán descontar de su impuesto sobre la renta un 25% del valor invertido en el periodo gravable en que se invirtió. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios hará todo el seguimiento necesario para poder validar dicho descuento, ya que en algunas ocasiones algunas personas pueden hacer abuso de estos descuentos para pagar menos impuestos sobre la renta y estafar al Estado. En este tipo de descuento también se aplican cuando las donaciones se hacen a instituciones de educación superior y para estudios en el exterior. También cuando las donaciones se hacen al Fondo Nacional del Financiamiento para Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, al Fondo Francisco José de Caldas. También cuando la remuneración corresponde a la vinculación de personal con doctorado en empresas contribuyentes de renta y su vinculación está relacionada al desarrollo de actividades de inversión, desarrollo e innovación. Ya habiendo aclarado esto, haré explicación sobre el ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo y espero que lo entiendan. Una persona tiene unos ingresos de 1.000 millones de pesos, tiene unos gastos de 600 millones de pesos. Es decir, que su renta líquida sería de 400 millones de pesos. Esto es un ejemplo muy general, se puede hacer más explicación y se puede desglosar los gastos, pero se quiere hacer de manera general para explicar rápidamente el ejemplo y que se entienda de manera fácil. Entonces, retomando el ejemplo, la renta líquida es de 400 millones. En este ejercicio se tomó en cuenta que el impuesto sobre la renta es del 33%. Es decir, sobre la renta líquida se debe aplicar el 33%. Este 33% nos da un impuesto a la renta de 132 millones. Se da el ejemplo de que una empresa X o yo mismo como persona jurídica o natural invirtió en la vacuna del coronavirus, invertí un total de 100 millones para descubrir esta vacuna. Por esta inversión, el Estado me puede descontar el porcentaje que determinamos previamente, es decir, el 25% de lo que invertí. Como invertí 100 millones, el 25 correspondiente de los 100 millones son 25 millones de pesos. Es decir, que esos 25 millones de pesos se deben restar al total del impuesto a la renta, que son 132 millones. Para dar un total de 107 millones para pagar al impuesto a la renta. Esta inversión en la vacuna del coronavirus se considera como inversión de ciencia. Entonces es aplicable para este caso. Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que se constituyen de manera legal, cuyos aportes, utilidades o excedentes
no son reembolsados ni distribuidos entre los socios bajo ninguna modalidad. Estas empresas se crean con el objetivo de producir o distribuir de manera conjunta y eficiente los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad en general. Para que una ESAL haga parte del régimen especial, las fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro tienen como objetivo principal destinar los recursos para la salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica, tecnológica, ecológica, protección ambiental y a programas de desarrollo social. Dichas actividades deberán ser del interés general y los excedentes deberán ser reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. Para este ejemplo, veremos que los ingresos operacionales y no operacionales de una empresa suman 145 millones. Ellos deciden hacer una donación a 36 millones. De ahí sale un descuento de 9 millones, que hace referencia al 25% de la donación de la ESAL. Dichos descuentos deberán restarse con el total de los ingresos para sacar el ingreso neto de 136 millones. A este ingreso neto se le restan los costos para sacar la renta bruta de 119 millones. A esta renta bruta se le restan las deducciones para sacar una renta líquida de 108 millones. A esta renta líquida se le multiplica el valor de la tarifa del impuesto a la renta. Queda como resultado 34.560.000. Y si a este valor le multiplicamos el 25% del valor del descuento, nos daría como resultado 8.640.000. Como podemos ver, este valor es menor a 9 millones, que hace referencia al 25% del descuento. Esto se puede ver en el artículo 258 del régimen del impuesto a la renta y complementarios. Muchas gracias por ver el video.